astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Bienvenidos a un día más en Camina con Meg, en este programa maravilloso de retos femeninos en Astele TV. Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes, con esta posibilidad que todos los miércoles, pues esta plataforma nos permite dar herramientas para poder crecer de una manera más en armonía con nosotros, con el medio ambiente, siempre con propuestas, con elementos muy claves. ¿Qué puedo hacer hoy diferente? ¿Cómo puedo llenar mi vida de más gozo, de más plenitud, aprendiendo a conocerme? El tema de hoy es, la medicina integral, integrativa, ¿puede ser una filosofía de vida? Hoy por hoy, todo nos dice y todo apunta, neurociencia, todo está diciéndonos somos una sola. No podemos separar la mente, no podemos separar las emociones, no podemos separarlo del cuerpo, porque todo habla en repercusión a este cuerpo maravilloso que es el vehículo que nos ayuda a evolucionar como almas. El asunto aquí es, ¿qué puedo hacer diferente cuando a mí me dan un diagnóstico que solamente es desde la medicina normal y natural, que está perfecto? ¿Cómo ir a conocerme? ¿Cómo llegar a este punto donde me lleve a algo más? Las enfermedades siento que es un camino del conocimiento humano. Cada quien llega ahí, a veces con muchísimo dolor, a veces por intención. A veces uno dice, pues debe haber algo más que sentirse mal y que el cuerpo se me enferme. Debe de haber alguna forma para evitarlo, de alguna manera evitarlo siempre. Y hoy, para hablar en profundidad, tengo un doctor. Claro, no voy a hablar desde la parte esotérica y filosófica. Quiero hablar con un doctor en medicina, con una especialidad en osteopatía, pero más que nada, es que es un doctor muy joven, que viene con un esquema de romper un poco los paradigmas que nos han dicho que solamente es por aquí, con la medicina alópata, con que por aquí se puede con cirugías. Hay muchas cosas que se pueden arreglar, se pueden componer. ¿Quién es este maravilloso doctor? Pues el doctor Luis Antonio, ¿no? Que lo tenemos aquí como invitado que yo quiero que se haga un invitado como con mucha frecuencia. Toño, déjame que te salude y te dé las gracias por estar en el programa. Gracias, y que vengas a darnos esto que tú eres, porque yo sí quiero decir, eres muy joven, empezaste en un camino interno muy joven, estudiando medicina. ¿Qué te llevó ahí? Bueno, primero que nada fue el crecer en una familia dedicada a la salud. Mi padre es médico, mi madre fue enfermera. Y pues crecí permanentemente en que la medicina la salud se trataba a través de medicación o cirugías. Ajá. Y entonces pues para mí era lo más cotidiano y normal. Y cuando de pronto empecé a escuchar que había otras formas de curar, pues llamó mucho mi atención. Llamó mucho mi atención el darme cuenta que había otros caminos y que esos caminos no solo era la enfermedad como algo desafortunado que había que resolverse, sino como un espacio para conocerte, para abrirte un poquito más y que iba a transformar la vida, ¿no? Que la enfermedad se volvía una puerta de transformación. Claro. Entonces, tuve un gran maestro, lo tengo aún vive, el maestro Philip. Lo conozco y veo que él hace todo este tipo de terapias con un método manual y que las personas hacen ajustes. Pero tú estudiaste medicina y te especializaste en osteopatía. En osteopatía. ¿La osteopatía en qué consiste para que la gente lo entienda? Okay. La osteopatía es un conjunto de métodos manuales. Lo que es muy interesante, osteopatía está desarrollada desde hace muchos años por el doctor Steele, él es un médico americano,
que dentro de una búsqueda de encontrar opciones, empiezan a desarrollar estos métodos palpatorios y ven que el cuerpo corrige, ¿no? Hay una historia que cuentan en que él le traen a un chico que convulsiona, hace algunos manejos con el cráneo y las crisis convulsivas disminuyen. Y él no tenía ni idea de cómo eso sucedía. Entonces, con sus alumnos empiezan a hacer una exploración, una búsqueda de por qué el cuerpo a través de la estructura cómo la estructura del cuerpo humano está integrada. Realmente osteopatía muchas veces se entiende como osteo, hueso. Ajá, claro. Sin embargo, hay una definición diferente. Osteo visto como la estructura general del cuerpo y cómo todas las partes de la estructura interactúan entre sí para generar estados de bienestar. Que no es lo mismo que quiropráctica. Totalmente. Nada que ver. La quiropraxia surge de la osteopatía. Ajá. La osteopatía empieza a desarrollar sus métodos manuales, empieza a haber un entendimiento de un paso a paso y un resultado. Entonces empiezan a dividirse las técnicas. Osteopatía actualmente tiene 3 áreas: osteopatía estructural, osteopatía craneosacral y osteopatía visceral. Entonces, las técnicas de alta velocidad, que es lo que hace un quiropráctico, son para hacer ajustes de lo más físico del cuerpo, la parte ósea. Se dan cuenta que a través de la estructura puede haber disfunciones. Entonces se desarrollan 4 pilares básicos. 1, la estructura gobierna la función. ¿Qué quiere decir esto? Una estructura estrecha impide un flujo sanguíneo adecuado y desvitalizamos un tejido. Un tejido desvitalizado pues va a caer en disfunción o en enfermedad. Entonces, hacer un ajuste estructural para abrir el flujo sanguíneo modifica la fisiología del tejido. Okay. Entonces, la estructura gobierna la función. La ley de la arteria, que tiene que ver con lo mismo, si hay un buen flujo sanguíneo, un buen riego sanguíneo, el tejido no tiene ningún problema en el nivel fisiológico. También está el cuerpo como un todo. Aquí no dividimos al cuerpo, no lo separamos, no compartimentalizamos, ¿no? Sino vemos que hay varias partes y que estas partes hay una comunicación permanente entre ellas. Entonces, el estómago tiene una comunicación continua con el corazón con el hígado y así, ¿no? En toda la integración de órganos. Y la última, que el cuerpo tiene la capacidad de repararse y de curarse. Esa me fascina, Toño, porque yo en todos los programas de una u otra manera lo digo y todos los invitados que llegan, hay algo que se llama sanarse. Okay. Y hay algo que se llama curar. Así es. A veces los médicos lo que hacen es que nos curan. Así es. Pero es tan temporal. Y es temporal porque nosotros no hacemos los cambios internos necesarios para que venga desde adentro. O sea, tú me das el empujón, exacto, me acomodas, me quitas el dolor, pero a veces lo que me falta es conocimiento de mí misma. Totalmente. Y eso a veces, y a lo mejor tú en tu consulta lo tienes como mucho más visto porque yo te conozco, porque tienes esta sensibilidad de poder no sentir el cuerpo. Tú vas más allá, que es a donde yo quiero ir en este programa, porque todo lo demás está bien, pero tú no eres un médico común, perdón que lo diga. Sí, la verdad, porque tienes esta sensibilidad desarrollada. Por eso yo te admiro muchísimo, porque eres muy joven para tener como esta sensación, y la tienes, y lo que hace es que el cuerpo responde mucho más a prisa porque sabes a dónde ir. Okay. O sea, porque escuchas al cuerpo. No acomodas el cuerpo porque nomás lo sabes acomodar. Okay. Esa es mi percepción. Sí. Yo creo que es por ahí, ¿no, Toño? Exacto. ¿Cómo le haces? Mira, pasa lo siguiente. Una de las primeras frases que a mí me podría usar la palabra, me rompió los cables, que me comentó este maestro, fue: tú no estás curando, el paciente viene a curarte a ti. Yo dije, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo es eso? Si la persona trae una enfermedad y viene conmigo. Entonces, ahí yo empecé a generarme un criterio propio. Dije, bueno, si yo estudio medicina es para entender los mapas, entender, son como una serie de mapas, como una serie de esquemas, que al conocerlos generas como un estándar y se los muestras a la persona. Sí, ¿sabes? El mecanismo del motor. Exacto, ahí está el motor. ¿No? Ahí está el motor, y esta válvula va con esto, y este músculo hace esto, y entonces yo lo veo y digo, Exacto. Okay. Totalmente. Entonces, uno de mis grandes retos, donde yo entraba con un poco de miedo y ansiedad en mis primeras consultas, era
¿cómo le voy a hacer para que esto sí funcione? Y me quedó muy claro que la preparación implicaba en conocer esos mapas, porque la terapia se iba a crear en el momento. Hay un paso a paso, conocer la historia clínica del paciente, conocer sus condiciones de vida y entonces ver cómo las condiciones generan ciertas características corporales, que esto es lo que estudia hoy en día la epigenética. Claro. Cómo un gen se ve influenciado por el medio. Entonces, yo decía, bueno, pues viene una persona, eso es un hecho, con un padecimiento. Al venir la persona con el padecimiento, entonces comienzo a escucharlo y la idea es detener el tiempo, un momento. ¿Cómo le haces? ¿Cómo detienes el tiempo? Platícame. No sé si les ha pasado cuando estás en el cine viendo la pantalla y estás metidísimo en la película y la película pudo haber durado 3 horas y a ti se te fue así. Ajá, ¿no? claro. Y entonces estás tan atento, tan presente viviendo la experiencia de lo que estás viendo que el tiempo se vuelve algo muy subjetivo, relativo. Ajá. Entonces, cuando una persona realmente tiene la intención de curarse, de sanarse, pues van y me empiezan a contar cómo empezó su enfermedad, de dónde viene, me hablan de que sus abuelitos lo tuvieron o padres, y están tan metidos en explicarme por dónde está el asunto que el tiempo se para. O sea, yo antes daba sesiones de 3 horas y no veía en qué momento iba yo a poder concentrar el tiempo. Claro. Uno lo paras, otro lo extiendes o a veces lo concentras. Y decía, ¿cómo vamos a hacer para que dé el tiempo suficiente y llegar al punto que necesita ver la persona? No detuvimos el tiempo, ya vamos a tener que ir a un corte. Ahorita regresamos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos para seguir platicando con el doctor Luis Antonio, que me fascina, ¿no? Reyes Pacheco, que no lo dije completo, pero es esta familiaridad que a veces se me olvida, ¿no? Que ustedes no lo conocen, pero bueno, estamos hablando de que cuando estás en este proceso, hay una línea del tiempo sin tiempo, en realidad, donde cuando tú entras con tu corazón, porque no entras con tu cabeza solamente, yo creo que tienes una intuición muy, muy abierta, ahí entras, en principio, porque haces una conexión con el otro antes de entrar a su cuerpo. Es como le tocas la puerta a ver si te deja entrar, yo creo, ¿no? ¿O cómo? Exacto. Dentro del método es presentarse al cuerpo. Y un lugar muy seguro para presentarte al cuerpo desde este método son los pies, ¿no? Entonces los pies es seguro, es un arraigo. Y además los pies son súper frágiles. Son frágiles, cuando pisamos una piedrita y o cuando te tocan los pies también, ¿no? Y en teoría es lo más seguro. Claro. Entonces hay una presentación ahí y el cuerpo, el paciente, su mente, todo está expectante de qué va a suceder. Entonces se abre una brecha en el tiempo ahora. Se abre una brecha donde osteopatía yo lo vivo que hace una oscilación. Es un método que empieza a ser oscilante. Entonces, si pusiéramos muy esquemáticamente que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo de mente y un cuerpo espiritual, o más cuerpos incluso por otras disciplinas, entonces, osteopatía a través del movimiento empieza a haber un diálogo en todos estos niveles y se empieza a mover, empieza a oscilar. Hay un término muy bonito en osteopatía que le llaman el aliento vital. Ah, qué bonito. Y el doctor Steele decía, es importante echar a andar el aliento de vida. Entonces, en una persona, un deportista, que los ves vigorosos, un cuerpo atlético, las miradas audaces, los ves muy presentes, puede que haya un aliento vital que oscila a determinados ciclos. Y nosotros lo percibimos como un movimiento del infinito. Entonces hace estas pulsaciones. Y si en esta persona tú encuentras un movimiento sumamente lento, y la persona ya previamente en su entrevista te dice, me siento fatigado, desganado, no estoy rindiendo lo mismo, habla de que hay puntos fuera de congruencia. Entonces, para lograr esa alineación nuevamente, todo empiezo a percibir y comienzas a generar una intención de empezar a llevar ese ciclo a un ciclo más adecuado para el cuerpo. La siguiente pregunta que yo tenía para mis maestros era, ¿cómo sé cuál es ese punto? Claro. Y la respuesta fue, es que es el cuerpo el que te va a guiar, no eres tú, porque si lo llevamos como normalmente nos forman en la institución, que tú como médico le dices qué hacer al paciente, le indicas qué es lo que va a desarrollar. Es muy avasallante, ¿no? Es una medicina más paternalista, le llamó este director que de la facultad de, bueno, se me fue su nombre en este momento, pero él decía, es que es una medicina paternalista, yo te digo, tú haces, y tú vienes a mí, me pides consejo y yo te digo, lo haces, funcionó, sigue, no funcionó, es ensayo y error. Aquí, cuando te abres a un mundo de posibilidades y que la persona es quien tiene toda la información necesaria para ir al punto preciso, entonces las pautas son tan claras y tan precisas de que no hay manera en que no llegues a ese origen. Entonces se vuelve una medicina de origen. Ya no tratamos solo los síntomas que se ubican en una parte superficial, sino vamos a todo lo que hizo que se gestara un síntoma. Y ahí pueden ser muchísimas condiciones. Y, por ejemplo, cuando estás con un paciente de primera vez, puedes sentir esta energía, puedes entrar en esa oscilación. Pero lo tengo que decir, Toño, la verdad es que tú tienes esta intuición donde haces como la pregunta correcta o llevas por ahí que dices, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué color ves? O sea, como que invitas a que uno se vaya más allá del cuerpo físico. Exacto. Porque no es una descripción de es que me duele aquí y no puedo caminar por esto. A ver, no, ¿qué hay allá atrás? Y yo creo que uno de los grandes descubrimientos en una sesión con una energía como esta, porque lo que quiero decir es, no es solamente es Toño el que lo hace, debe haber muchos más como tú que están intentando, sobre todo más jóvenes con estas posibilidades de abrirse a otras posibilidades, que no son el método 1, 2 y 3, Claro. pero es intuitivo. Claro, Y si es intuitivo, por eso se hace integral.
Totalmente. Porque entonces conectas con el pensamiento o puedes sentir en un momento dado cuando estás tocando a alguien que no está aquí, que esté vacío. Okay. ¿Tú lo sientes cuando no está? Cuando el paciente no está. Cuando dice, pues ahí vengo a que me compongas y ahí te suelto el cuerpo. O a Pues, pesar de, okay. está. ¿Cómo es? Es que en cuanto hay un contacto, es como sintonizar un radio. Cuando empieza a ver la dinámica de la terapia, se pone la estación y la persona se hace presente. La persona quizá en su... Se dice que conscientes los procesos son muy poquitos los que tenemos presentes y el inconsciente es muchísimo, ¿no? Son 11 procesos conscientes, 3,000 inconscientes. Wow. Entonces, pasar a algo así, neurociencia me ha facilitado el comprender eso, la ciencia budista me ha ayudado a comprender eso y por supuesto la medicina tradicional de México me ha llevado a entenderlo desde la sensación. Somos seres humanos que nuestra neurología, lo que vemos, lo que escuchamos y sentimos, hace una integración y codifica en nuestra neurología. Entonces, yo antes veía, o sea, sentía algo y se generaba una imagen interna en mí. Uh-huh. Pero entonces yo necesitaba tener la certeza de que lo que yo estaba viendo a través de lo que sentía tenía una relación con lo que el paciente estaba buscando para corregir su disfunción. Entonces, empecé a hacer preguntas, estas preguntas que tú me dices, vas a la pregunta precisa. Para eso ocupo un método de PNL que se llama metamodelo. Y son el qué, el para qué, el cómo. El tema es que cada pregunta va a responder en un nivel. Uh-huh. Cuando yo digo el qué es lo que hace, qué quieres, qué necesitas, lo busco en un contexto físico. Entonces, ¿qué quiero? Quitarme el dolor. Ya no quiero sentir este dolor. Uh-huh. Digo, bueno, ¿qué necesitas hacer para mover ese dolor? Yo aquí te apoyo y yo lo que siento es contracturas y lo que necesitamos es ir como recogiendo toda la energía corporal, concentrándola y que el cuerpo se comience a sentir seguro. Y por el cuerpo me refiero a la persona. Sí, claro. Y si me siento seguro, me siento en confianza. Puedo aflojar. Me puedo relajar. Uh-huh. Entonces, al parecer, en un inicio es como un método relajante. Y no, pues es como un masajito, jalas un pie, una extremidad, como que pareciera que apapachas la cabeza, uh-huh, pero realmente estamos generando una condición, estás orquestando algo. Y entonces empieza a desenvolverse el cuerpo emocional, empieza a abrirse el cuerpo mental. La persona ya no está atenta al ¿qué me va a pasar? ¿Estoy en riesgo? ¿Hay dolor? Y empieza a haber una exploración de mi dolor empieza aquí, se irradia, y empiezo yo a jugar con algo que se llama sinestesias, que es, bueno, ¿qué color tiene este dolor? ¿No? Y si tuviera una forma, ¿qué forma le darías? Y eso es un método desarrollado ya desde los 40, 50, por la exploración de qué hay más allá de la enfermedad. No es un objeto tan físico. Claro. Y el hecho de volverlo tan físico, que en ocasiones el diagnóstico nos puede llevar a eso, hace que se vuelva algo... 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y no hay opción. Totalmente. Ni opciones, ni modificable. No es tan estructurado que la persona dice, bueno, tengo esto. Y no hay manera de moverme de ahí, de salirme de ahí. Generar opciones genera un mar de posibilidades para decir, bueno, es esto, pero ahora es esto, o esto otro, o esto otro. En tu experiencia, cuando haces todo este proceso, porque acompañas al paciente, será, a veces, a lo mejor lo tienes que ver, a lo mejor cada semana o cada 15 días, y luego se convierte como en un mantenimiento. Exacto. Porque creo que pues la parte emocional, mental y todo lo que nos está pasando afuera, sin querer nos debilita porque no somos conscientes de pararlo. Exacto. ¿No? El estrés, todo lo que nos activa el sistema, el gran simpático, ¿no? De que estás como que siempre en esta, pues hace que la memoria de tu cuerpo, si siempre ha sido que te duele el cuello o tienes una contractura aquí, se establezca como una verdad y vuelvas a dártelo. En esta forma de sanar, creo que lo que haces es que al cuerpo le das una nueva información para que no sea otra vez ahí, ¿o sí? ¿O no? Completamente. ¿Sí va? Es nueva y simultáneamente es la más conocida. Es la información de origen de las personas. Lo que más vamos buscando, esta frase de Einstein, del que tiene más opciones domina el sistema, claro,
el sistema vida y mente son sistémicos, que eso es una presuposición de PNL. Aplicada a la práctica de lo que siento, lo que realmente me está diciendo un síntoma, que es el telegrama, Ajá. y lo abro, es una cantidad de información que pareciera que es la información que se acumuló de todas tus condiciones en tu momento presente. Entonces, está dada la situación de, bueno, tengo este síntoma, esto que ya es al parecer y no modificable. Cuando tú le muestras al cuerpo que tiene toda esta serie de recursos, entonces se vuelve completamente modificable y hacia allá se encamina la terapia. ¿No es maravilloso? Las posibilidades que tenemos de sanarnos. Regresamos en breve, no se vayan. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Llega un momento en la vida en la que toda mujer se tiene que hacer una pregunta clave. ¿Estás lista para escucharla? La pregunta es, ¿quiero ser dependiente o quiero ser independiente financieramente? Obviamente ambas tienen ventajas y también llevan compromiso. La primera, si tú quieres seguir siendo dependiente financieramente, está perfecto. Solamente toma en cuenta que de aquí a que te mueras, alguien va a tomar las decisiones por ti. Si tú decides ser independiente financieramente, entonces te tendrás que poner a trabajar el día de hoy, educarte el día de hoy, quizá hacer pequeños sacrificios. Pero a largo plazo vas a ser una mujer poderosa, una mujer tranquila y una mujer en control de su propio dinero. Y lo más importante, ¿te suena la palabra autonomía? Autonomía significa hacer lo que se te da la gana, tomar tus decisiones, ser una mujer libre para elegir. Yo creo que ser independiente financieramente es a largo plazo mucho más placentero y te va a reportar mucha más felicidad. Así es que, ¿quieres ser dependiente o quieres ser independiente? Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Aquí siguiendo esta plática maravillosa con este joven médico que para mi gusto es un médico del nuevo siglo, con un nuevo formato, si no nuevo por lo menos haciéndolo más fácil para que uno se abra al mundo de posibilidades de sanarse. Y él es Luis Antonio Reyes Pacheco, que está con nosotros haciéndonos este como resumen. Pero fíjense que yo quiero, aprovechando, no solamente es que es un médico, que además tiene una especialidad en osteopatía. Dijiste antes del corte, así como una barridita rápida, ¿no? Desde el conocimiento budista. A ver, tú empezaste un proceso personal que yo creo que tu alma ya traía puesta, de irte a Australia y estar con los aborígenes y aprender con los chamanes. A ver, platícame, ¿cómo llegas ahí y cómo ese seguimiento te va llevando? Porque yo entiendo que vienes de una familia donde esto era lo común, pero esta parte no creo que sea tan común para todo el mundo, es más, ni para tu grupo social de cuates. A ver, ¿cómo llegas ahí? ¿Qué te invita a ir a Australia a esa búsqueda? Pues desde niño fui sumamente inquieto, ¿no? Ese era un tema, ¿no? No me diagnosticaron con déficit de atención porque mi papá yo creo que tampoco creía mucho en esa otra parte. Entonces, esta inquietud que siempre me movió desde niño, en la escuela donde yo iba había intercambios al extranjero. Por supuesto que nunca me llevaron porque era el de peor calificación, el de peor conducta. Entonces yo era un chico problema en la secundaria, en la primaria, en la prepa. Todos tenemos, fíjense, no necesariamente hay que ponerle el calificativo de que no va a servir para nada. Exacto. Claro. Cuando yo dije, voy a hacer medicina, nadie creía. Hubo por ahí 2 tutores que dijeron, claro, es que tú te enfocas y lo logras. El tema es que quieras hacerlo. Claro. Entonces,
algo que marca mi búsqueda, una es la muerte de mis abuelos. Mis abuelos son de una parte de la entrada a la Sierra Norte de Puebla. Entonces tuve mucha convivencia con el campo, con los animalitos, con toda esta parte tradicional de duele el estómago, tómate este tecito, esta plantita. Mi abuela nos curaba poniéndonos tomates, ¿no? Para el empacho, tatemaba tomates y nos los ponía. Entonces, mis abuelos mueren en mi adolescencia y yo como que trato más bien de distanciarme, como todo adolescente no quiero tocar sensación, entonces digo, no, todo bien, pero realmente yo estaba muy, muy movido, ¿no? Son los abuelos más cercanos que tuve. Entonces, por algo por ahí se me cruzan unos guaraches y yo digo, yo quiero usar guaraches. Y empiezo a usar guaraches y empiezo una búsqueda con el contacto indígena. Ajá. Entonces, por ahí empieza a ver algo. Iba en una escuela particular y pues eso no era muy bien visto. Claro. Entonces, vuelvo a hacer un espacio así de transgresión, de rebeldía. Pero esta misma rebeldía de pronto me invita, termino la prepa y digo, bueno, me voy a ir a otro país. Mi hermano lo hizo, ¿por qué yo no? Y retomo Australia de los intercambios que había, que fueron personas que me llamaron mucho la atención, pero que en ese momento mis condiciones no me daban acceso a ello. En esta ocasión lo busco, mis padres me dicen, si tú lo quieres, Va. yo iba a cumplir 18 años, me dicen, tú hazte responsable, ¿no? Como una manera también de empezarme Sí. a dar una pauta. Lo logro, me voy allá a Australia, en teoría yo dije, voy a estudiar allá medicina, ¿por qué no? Y las condiciones se van moviendo. Yo tenía una directriz, estaba bien puesta, pero allá todo se modifica. Otro influyente fue mi pediatra, que me habló de un libro bellísimo que se llama Las voces del desierto. Ese es mi favorito. Ese es se los recomendamos, por favor. Es un gran Voces libro. en el desierto de Marlo Morgan. De Marlo es Morgan. extraordinario, extraordinario. Yo le escuché hablar de ese libro, que esta doctora decía que los aborígenes buscaban agua poniendo su oído en la tierra. Yo dije, ¿a ¿Cómo? poco eso es posible? Yo quiero ver eso, yo necesito ver eso. Voy, coincidentemente donde estoy estudiando para hacer el examen a la universidad en Queensland, hay un servicio social con aborígenes. Y entro a la galería con ellos a trabajar, hacíamos didgeridús, boomerangs, y empieza a haber una conexión muy especial con ellos. Porque como la parte blanca de Australia, así la llaman, había cierto rechazo. Entonces, pues yo ni blanco ni negrito, sino café con leche en Claro, medio. claro. Entonces hay cierta aceptación y también cuando hablaba de soy de México, pues es lo mismo que para nosotros Australia, ¿no? Claro. Tan lejos que generaba cierta... ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace ¿Qué hace aquí aquí? A ver, Claro. vamos a conocerlo. Ajá. Me dan la oportunidad de caminar con ellos un tiempo, unos meses en una isla, previo a que yo me regresara a México. Y había visto que no iba a estudiar allá, busqué las convocatorias en la UNAM, entonces mi tiempo se empezaba a cerrar allá. Corto. Pero a medida que cerraba mi tiempo allá, se amplificaba el conocimiento en el que me empezaba a adentrar con ellos. Y de una manera como muy fluida. Yo solo lo pedía, meditaba a diario y al otro día sucedía. Y entonces Wow, la magia. empezaba a haber una O sea, conexión realmente especial. Australia es el detonante para que Sí. tú empieces a comprender que la magia, cuando decimos magia no es que sea como algo extraño, sino Sí. que la sincronicidad en el universo Totalmente. tiene una respuesta si estás atento, Exacto. ¿no? Y en este contacto con ¿qué había? ¿Mujer medicina, hombre medicina, chamán? Era una mujer medicina, allá les llaman los elders, los ancianos. Me daba miedo la señora, era una señora morena de ojos verdes, que estaba nada más en su tienda, en su casa, y que todo el grupo le tenía miedo de los aborígenes porque los regañaba. Y es Claro. que el tema es que hay un gran problema de alcoholismo allá. Claro. Entonces, pues claro que los regañaba porque estaban tomando en la noche en las ceremonias y Claro. esto. Y ella era muy estricta. Coincidentemente en una de las caminatas yo encontré nopales y dije, esos se comen. Y me dicen, ¿comes cactus? Digo, sí, miren, vamos a comerlos. Y los preparamos y entonces salió la anciana y me dijo, a ver, tú ven para acá. Y me lleva a su espacio y dije, me va a regañar. Claro. Y saca un bote de chiles, de chile piquín. Y me dice, ¿quieres chiles? Me dice, en tu tierra comen chiles. Y entonces, yo pensando que me iba a regañar y más bien lo que ella quería era intercambiar. Y entonces diario me empieza a buscar. Me dice, vente, vamos a caminar, ven, vamos a caminar. Y caminando es como ellos muestran su Claro, conocimiento. Ellos claro. pintan en la tierra y empieza a haber ellos tienen una resonancia
tan clara con la naturaleza que es parte de su dinámica de vida. Ellos dicen, si no estoy en contacto con lo natural, pues no vivo. Y realmente ellos dicen que su vida real es el sueño, es la tierra del sueño, el dreaming land, y que así crean su vida. Y esta parte solo estás como de pasadita, como en el sueño nuestro. Como en lo más superficial, Claro. exacto. Ajá. Entonces, eso se vuelve para mí muy contundente. Yo regreso a México a estudiar ya en la universidad y eso queda arraigado en mi corazón, en mi mente, en mi esencia. Como me comentabas, seguramente en tus grupos no era lo más común, pues por supuesto que no. Con mis otros compañeros de medicina yo era el hippie, el volado, el mágico, toda esta parte. Ajá, claro. Y yo decía, es que en verdad hay algo sucediendo en la humanidad y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y había en mí una ferviente necesidad de integrarlo, que fue parte del plan de irme allá. Dije, bueno, juntemos saberes, entraré a medicina junto con este cúmulo de información que me fui encontrando en el camino. Que lo que le da sentido, creo, ¿no? Porque esto como volado, pues si no tiene un fundamento científico, se queda en volado. Exacto. Entonces, la ciencia te dice, este es el conocimiento, ahora trae esto acá. Exacto. Y esto que tus abuelos te enseñaron, se conecta también con tu interés de tener contacto con la tierra. Totalmente. Y entonces, esta búsqueda de irte a las montañas o de caminar para reconocer, para sentir, pues evidentemente hace un alma mucho más sensible. Si ya la eras, esto lo provoca con mayor razón. Te digo esto del alma sensible porque a veces lo que nos pasa a la mayoría es que esa parte la guardamos, no lo compartimos. Porque siento que la sensibilidad está como un poquito, pues se toma como vulnerabilidad, como fragilidad, Exacto. como debilidad, no como una fortaleza. Okay. Y yo creo que en tu carrera mucho más, porque pues es Totalmente. como, este volado va a empezar a hablar de hierbas, cuando lo que hay que hacer aquí es componer el cuerpo. Exacto. Darle ¿no? un antibiótico. Un antibiótico y que se componga rápido. Exacto. Que sí, yo no estamos peleados con eso, pero hay muchas más cosas que suceden. Y si eso está conectado, entonces tú tienes contacto con la tierra, ya sabía, tu cuerpo reconoce que pues un tomate te quita el empacho y que si te tomas un tecito te ayuda más, que a lo mejor te libera y no necesitas tomarte un medicamento. Y esto, cuando tú lo aplicas en tu práctica, lo que debe ser es que lo hace muy amoroso. No es lo que debe, lo que hace en experiencia propia es que es como todo se acomoda muy fácil porque no es suave. Exacto. Y estamos acostumbrados a una medicina que impone, debilita, porque te obliga. A veces el cuerpo no quiere, Exacto. no quiere. Y aquí es como le das la opción, pues hay esto. Digo, pues si te gusta por aquí va, y si no, pues a lo mejor hacemos acupuntura, o a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Déjame que te dé más un cráneo, porque aquí la diferencia, yo creo que está en esta sensibilidad, ¿o no, Tony? Sí. Lo que sucedió fue, ya tengo mi formación clínica, luego voy recopilando saberes, conocimientos de distintas fuentes, y yo decía, ¿ahora cómo voy a hacer para integrar esto? Tomé con un maestro que se llama Eduardo Herrera, que trabaja toda esta parte de budismo. Tomé mi primer diplomado de budismo y me fue tan claro darme cuenta del pensamiento, de cómo el pensamiento surge, emerge y conecta las emociones. Hay emociones naturales o innatas y emociones aprendidas. Entonces, eso me generó claridad, por una parte. Después yo necesitaba algo más que hiciera cohesión con estos saberes. Y es cuando entra diseño humano o la programación neurolingüística para cómo poner en palabra y lograr comprensión. Porque entendimiento se da entre dos personas. A ver, pero espérame. Eso es para que tú puedas avalar que lo que sientes intuitivamente tiene una razón de ser. Sí, es el fundamento. O sea, porque entonces Sí. te da el fundamento teórico. Exacto. Para que para ti sea más fácil explicármelo a mi paciente. Sí. Si no, entonces es como, ¿y este brujito qué hace? Sí, que de qué me está hablando. Exacto. No se vayan, regresamos en un momento. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
Hoy en México, en las escuelas de arquitectura del país, 50% de la población estudiantil son mujeres. Sin embargo, en los altos mandos solo llega, si mucho, un 5% de estas mujeres. Es decir, tenemos un gran camino por recorrer, sobre todo porque las arquitectas, las urbanistas, trabajamos en la ciudad, para construir una mejor ciudad, sí, para las mujeres, que somos quienes más nos movemos en la ciudad, pero al mismo tiempo es la mejor ciudad para los niños y para los hombres, para toda la comunidad. Cuando hacemos mejores calles, cuando hacemos mejores banquetas y mejores espacios públicos, hacemos entornos integrados para toda la comunidad, en la que en estos espacios la comunidad se desarrolla, se desenvuelve, y la sensibilidad y capacidad de las mujeres es vital para lograrlo. Debemos participar activamente en los planes, en los diseños, en la concepción de una mejor ciudad para todos. Las mujeres son muy importantes y cuando gana una, ganamos todas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos con ustedes con esta plática deliciosa, con esta conversación de conocer un joven médico que tiene esta parte, cuando se dice integrativa, una salud, una medicina que nos integra, que nos completamos, porque somos seres completos, que en algún momento dado pues nos desdoblamos porque nos equivocamos. Y ahorita en el corte platicábamos que cuando estabas en la residencia, ¿no? Como esta falta de visión del paciente, de ver al paciente no como al bulto que tiene una cantidad de problemas que hay que resolverle, que ahí uno le deja ahí en su hojita clínica todo lo que vio durante la noche, y que a ti cuando te prenden y te apagan la luz y llegan y no te dicen nada, pues te sientes a veces hasta abusado. Totalmente. Y tú tenías esta sensibilidad de decir, a ver, no se me preocupe, ni todo lo que estamos diciendo tiene que ver nada más con esto que está pasando. O sea, eso es a lo que yo voy. Esta sensibilidad que te hace una práctica desde donde tú empezaste a crecer, que fue un mundo interior. Así es. O sea, la verdad es que no es a través de la parte científica, sino a la parte espiritual. Okay, sí. Que hay algo más que no se ve, que puedes palpar, que se hace la diferencia, que da oportunidades. Y creo que algo más importante que eso, Toño, y a lo mejor me lo completas, hace sentido con lo que es un ser humano completo. Totalmente. Porque somos espirituales. Totalmente. En un cuerpo material. Entonces, si vas al espiritual, este desdoblamiento emocional, mental, cuerpo, es una ida y vuelta continua. Así es. Sí, es dinámico. Y es como simultáneo. Así es. No es que te tenga que atender el cuerpo y me desconecto de lo demás. Totalmente. Sí, está pasando simultáneamente. Como bien lo dices, realmente fue en el internado, porque yo no hice una residencia como tal. Mi formación fue externa. Ajá. Porque osteopatía solo hay en Francia y en Estados Unidos. Okay. O sea, aquí fueron formaciones anexas, pues, financiadas por mí. Ya era como trabajar y estudiar. Claro. Pero eso fue un enriquecimiento bastante fluido, ¿no? Le pondría yo en esa palabra, fluido. Y cuando yo empiezo a contactar la parte espiritual, por supuesto que había como una pena, una falta de lenguaje para describirlo. Y decía, ¿cómo voy a decir que estoy sintiendo esto? Pero también había una parte de lealtad conmigo, pues es que lo he sentido siempre. O sea, no es algo nuevo que estoy descubriendo, simplemente que ahora tengo que poner un nombre. Exacto, estaba en mí. Cuando fui con un terapeuta durante mi adolescencia y me decía, es que tu tema es que tú sientes que no hay materia. Tú piensas que estás aquí y en un instante cierras los ojos, los abres y ya estás en tu casa. Y el transcurso no lo viste, tú nada más así piensas que apareces en los espacios. Y yo creo que eso tiene que ver con
nuestros cuerpos espirituales. Pues que así es, ¿no? Claro. No es un cuerpo físico, pero es una inteligencia que une todo, una inteligencia que da cohesión y contacto con todo. Hoy en día la física lo llama el campo, ¿no? Y hay toda una serie de estudios sobre el campo, que son estos toroides que tenemos en el cuerpo, y que ahí hay información. Y ¿Qué que son hay- esos toroides? Los toroides gráficamente lo hacen como un arreglo en forma de dona. Ajá. Entonces el centro pasa por el cuerpo físico y hacia los lados se expande, ¿no? Es como, sí, como una donita. Y la Tierra lo tiene, y los cuerpos lo tenemos, y toda célula tiene este campo vibracional. Hay muchas investigaciones para dar fundamento y sentido hacia donde yo iba y donde estoy en este camino. Obtuve información de muchos autores. Rupert Sheldrake, que es un gran biólogo, que habla del campo mórfico en las algas. Toda la parte de la investigación de Lynn McTaggart, que documenta sobre el campo y estudia con muchos astronautas de la NASA. ¿Qué pasaba si un astronauta pensaba algo allá y su amigo, su mejor amigo, en ese momento se ponía a meditar? Y si había un punto de conexión entre ellos. ¿Y qué pasaba? Pues que sí, que hay intercambio de información. Y también hay un experimento en este mismo libro que hablan de extraen glóbulos blancos de un cuerpo, los dejan en una caja de Petri, que es una caja donde puede vivir la célula, y empiezan a alejar el cuerpo de la persona. Primero lo ponen en el cuarto a continuación y ven si sigue habiendo intercambio de frecuencias, se mide con voltajes. Y lo ponen en otra habitación, y el chiste es que a 80 kilómetros el cuerpo de sus células sigue habiendo intercambio de información. ¡Wow! Entonces, ¡Wow! yo dije, ya está, ya no lo tengo que demostrar yo, la ciencia lo está haciendo. Ok, claro. Entonces, me sentí mucho como en el libro de Paramahansa Yogananda, que le dice a su maestro, no te preocupes, tú solo tienes que hacer lo que vas a hacer, va a haber quien va a explicar lo que haces, no Claro, te preocupes por claro, explicarlo. Claro. Dije, bueno, me hace mayor sentido y me resta desenfoque, ¿no? O sea, Sí, ya me enfoco no a lo tengo que necesito. comprobarte nada, es una sensación Totalmente. y dime cómo te sientes. Totalmente. O sea, cómo vas avanzando. Exacto. Aquí la ganancia es que sí es muy inmediato. Totalmente. Sí es muy inmediato. Uno, que yo creo que también eso lo tenemos que hablar, cuando las personas entran en sí mismas, un cuerpo, para ti un paciente que tiene más contacto con su cuerpo, y voy a hablarlo desde lo muy básico, desde que se alimenta como debe, que tiene un buen descanso, que hace un ejercicio físico, que tiene un trabajo a veces un poco interno, no quiero ponerlo así como muy profundo, pero uno de autoobservación, voy a ponerlo muy simple, para ti debe ser muchísimo más fácil Completamente. sacarlo rápido, porque es como nomás reubicar la energía Exacto. que se desentonó, Totalmente. que alguien que ni siquiera cree nada, ¿no? Y debes de tener pacientes así, que les dices qué sientes y te va a decir, no tengo ni idea de qué tengo que sentir, ¿o no? Totalmente. Sí, no, yo quiero agradecerte en este momento lo que me estás, a lo que me estás apoyando a llegar, porque lo que hablo lo digo aprendiéndolo simultáneamente. Mi búsqueda, pues creo que va para un tiempo, creo que todos traemos Para búsquedas, toda la vida, pues sí. entendimientos, encontrarnos. Y el ir bajándolo a estas palabras es una manera de entender este camino. Claro. Y es básico, las consultas son básicas, no hay nada extraordinario y todo. ¿Por qué? Porque los pilares los dijiste, come bien, muévete, aprende a respirar, hidrátate y entonces vas a estar en otra condición. No hay nada fuera del otro mundo, Claro, y les sí, comento. No creas que ahorita vas a flotar, no, es desde lo básico. Porque una vez que están estos puntos bien establecidos y está la comunicación dinámica entre estos pilares, el bienestar se establece y el bienestar es algo que está en movimiento. Pero a ver, está el movimiento, o sea, este bienestar y todo lo que hablé es muy desde el cuerpo físico. Sí, Y yo te lo digo porque doy clases y cuando yo les pregunto, ¿qué sientes? Se quedan así, ¿siento? Y entonces me dicen, como que estoy pensando que siento paz. A ver, no, la paz se siente, ¿dónde? ¿Cómo? Y no ubicamos. Exacto. O sea, tenemos una desconexión de la sensación corporal, porque parece ser que nunca nos hicieron como pues, aprender. exacto. Yo creo que el otro día lo platicaba con un amigo y decimos, vivimos una anestesia social o una anestesia. Mucho de lo que consumimos, de nuestros fármacos, de
de todo, de mucho desarrollo del mundo es para no dormirte. sentir, La para verdad es para alejarte de dormirte. la sensación. Claro. O sea, si el niño llora, le pones un chupón y deja de llorar, ¿no? Sacía su sensación y entonces nos hace la vida más cómoda, más fluida en apariencia. Claro. Pero realmente no está llevando a comprender qué siento. Ajá. Hay una desconexión de la Es como sensación. siempre tratamos de acallar lo que pasa. Se acalla el síntoma. El síntoma, y entonces hasta que truena el cuerpo, que te dice ya no más, entonces es que le haces caso. Totalmente. Porque yo sí creo que tenemos primera llamada, segunda llamada. Siempre. Siempre. Nada más que uno Siempre. dice luego, no, pues no me duele tanto, no, pues en realidad es que sabes que tú tiene que ver con chile relleno. O sea, siempre le echo la culpa a algo externo para no hacerme responsable. Totalmente. Y yo creo que mucho de lo que nos pasa hoy, de ese acallar, es que no hablamos con claridad de qué siento cuando lo siento. Si me duele algo que me estás diciendo, no te lo digo. Me lo guardo y se guarda como rencor, como resentimiento, como un sentimiento herido, que se junta con todo, así con la caja que tengo de guardados, que luego no nada más eres tú, es todo lo que existe. Toño, ven otra vez al programa, ven otra vez, No, pues, porque ya tenemos muchas yo llamadas feliz, que yo quieren feliz. muchas preguntas. Pues, como siempre, lo bueno se acaba pronto. Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, gracias por haber venido. De verdad, lo agradezco y lo bendigo. Gracias. Y como siempre, brillen siempre, pásenla muy bien. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv